Vamos a hacer un ejercicio de las actividades de función cuadrática donde nos piden un análisis completo de la función. Me doy cuenta que es un análisis completo por todo lo que me va pidiendo, ¿verdad? El dominio, la intersección con los ejes, la simetría, los vértices, el rango, la forma canónica. Bueno, todo eso implica, quiere decir que tienen que hacer un análisis completo de la función, culminando obviamente con el gráfico, ¿no? El gráfico de la función. Bueno, entonces esta es una función cuadrática. ¿Qué es lo que identifica? ¿Qué es lo que identifica inmediatamente que una función cuadrática es ese exponente, ¿verdad? Esa x que está elevado al exponente 2, ya me da la pauta que es una función cuadrática. Y la gráfica, la representación gráfica siempre es una parábola. Cuando ustedes dibujen una función cuadrática van a tener siempre una parábola, es decir, una curva que se abre hacia arriba o bien que se abre hacia abajo. Esto es cuando decimos que la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y eso va a depender, eso lo explicaba yo en las clases anteriores, del valor del parámetro A. Cuando A es mayor que 0, cuando es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y cuando A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Es decir, que a ustedes cuando le dan la función ya inmediatamente ven la función y sin graficar ya saben la forma que va a tener la parábola, ¿verdad? Entonces cuando es positivo la ramas hacia arriba y cuando es negativo, este numerito que está ahí adelante, quiere decir que la parábola se abre hacia abajo. Bien, recuerden que esta función, como lo explicaba yo en las clases anteriores, esta función, como le explicaba yo en las clases anteriores, está expresada en su forma polinómica. La forma polinómica es la que responde a esta forma. Esta es la forma polinómica o forma general. Ustedes van a identificar porque tiene la forma como un polinomio, como una expresión polinómica, ¿ve? Recuerden que también está la forma canónica, la forma factorizada. Bueno, ya cualquier cosa, ya repasan la clase anterior donde yo explico. Igual acá tenemos que llevar también a la forma canónica y factorizada, así que vamos a hacer un repaso también. Bueno, entonces, tenemos esta función y nos piden que comencemos a sacar todos los elementos, ¿sí? Un análisis completo de la función, que termina siempre en la gráfica. Lo primero que nos piden es el dominio. Bueno, el dominio de una función cuadrática no tenemos que analizar porque siempre va a ser todos los números reales. Lo podemos expresar así, ahí estamos diciendo todo el conjunto de los números reales, o bien, como ustedes quieran, de este modo, con intervalos, así, de menos infinito a más infinito. Cualquiera de las dos maneras está bien expresado, ¿sí? Bueno, entonces el dominio de la función, de esta función, siempre va a ser todos los reales. No tengo que hacer ningún análisis, nada. Se saca así el dominio. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué más pide? Después pide la intersección con los ejes coordenados. Yo voy a borrar esto, voy a necesitar un poquito de espacio. Me pide la intersección con los ejes coordenados. Yo a medida que vamos sacando los elementos, todo lo que nos piden, le voy mostrando a modo de anticipo lo que sería qué es lo que representa lo que nos están pidiendo, ¿sí? Nos piden ahora la intersección con los ejes. Ustedes saben, este es el plano cartesiano, ¿sí? Un sistema de coordenadas. Y cuando piden la intersección con los ejes, supongamos que la parábola sea esta, que la función sea esta. Cuando me dice la intersección con los ejes, este es el eje X, el eje horizontal, me está pidiendo estos puntitos. Estos dos puntos son los puntos de intersección con el eje X. Y este punto que está acá es el punto de intersección con el eje de la Y. Eso es lo que tenemos que sacar, pero en forma analítica. Tengo que determinar la intersección con los ejes, ¿sí? Entonces, todo lo que sacamos aquí, de alguna manera lo podemos visualizar, ver en el gráfico. Todo lo que sacamos, ¿sí? Bueno, vamos entonces con la intersección con los ejes. Obviamente tenemos dos ejes, entonces tenemos una intersección con el eje X y con el eje de la Y. Quiero decir una cosa, a veces pasa que hay funciones que pueden no tener, puede pasar que una función, por ejemplo una parábola en este caso, puede no tener intersección con el eje X. Porque a ver, si yo tengo una parábola que tiene esta forma y este es el eje X, acá estoy viendo a la vista, salta a la vista,
que esta función no tiene intersección con el eje X. Entonces puede pasar una situación donde la parábola no tenga intersección con el eje X. O bien puede ser una parábola que se abre hacia abajo, y acá alcanza un punto máximo, pero nunca llega a pasar, a intersectar al eje de las X. Entonces ojo, porque a veces puede pasar que una función no tenga intersección con el eje X. La pregunta sería, ¿y al eje Y? Bueno, en el caso de la parábola, la función cuadrática, digamos, siempre va a tener intersección con el eje Y, siempre, no importa la forma donde esté ubicado, siempre va a tener intersección con el eje Y. Pero con el eje X puede no tener, puede intersectar en dos puntos, puede no intersectar al eje X, no cortar al eje X, o puede pasar que intersecte, pero solamente en un punto. Digamos que esos son los tres escenarios que se pueden presentar. Que intersecte en un punto, que intersecte en dos puntos, o que no intersecte en ningún punto. Eso de las intersecciones ahora ya vamos a ir a explicar. Lo van a ver cuando van a sacar, cuando vamos a usar la intersección con el eje X usando lo de la regla de Bhaskara, ¿sí? Ahí el discriminante me va a determinar si tiene o no intersección. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos entonces con la intersección con el eje X. Vamos con la intersección con el eje X. A ver, chicos, a ustedes en clase, para indicar intersección, utilizan ese símbolo, ¿no? Quiere decir intersección. Si alguien quiere poner la palabra así, abreviado, intersección, no hay ningún drama, ¿sí? Intersección con el eje X, ¿sí? Con el eje X. Para hacer la intersección con el eje X, lo que hacemos es igualar la función a cero. La función dada la igualamos a cero, ¿sí? Igualamos a cero, bien fácil. Entonces, tengo esta función, lo que yo voy a hacer es igualar a cero. Igualo la función a cero. Es como decir, donde tengo y, porque esto es como poner y, ¿verdad? Y o f de x es lo mismo, ¿sí? Es poner acá donde tengo y, poner cero. Entonces queda la función siempre igualada a cero. Y ahora resuelvo esa ecuación resultante que tengo ahí. Como verán, si se acuerdan ustedes de esto, lo han estudiado, esto es una ecuación de segundo grado completa, que se resuelve con la fórmula de Bhaskara, ¿se acuerdan? La fórmula resolvente, ¿se acuerdan, verdad? Lo anotamos acá. Con esta fórmula vamos a resolver la ecuación de segundo grado que está ahí, ¿sí? Ahí está. Con esta fórmula vamos a resolver esta ecuación. ¿Se acuerdan quién es A, quién es B, quién es C? Le pongo acá la forma, en su forma genérica, para que se acuerden, ¿ve? El A acá viene a ser ese coeficiente, ese numerito que está al lado de la X que está elevado a la 2. B viene a ser el numerito ese que está al lado de la X que está elevado a la 1. Este se llama el término lineal. Y C viene a ser el número solito ese que no tiene X, ¿sí? Así en ese orden, A, B y C. Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula y resolver, que es en realidad una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Reemplazamos, dice menos B la fórmula. B vale 5, ponemos 5 acá. B de nuevo, que vale 5, pero dice elevado a la potencia 2 ahí. 4 por A, acá es todo multiplicado, estos tres van multiplicados siempre. Por A que vale 1 y por C que vale 6. Todo eso, raíz cuadrada, todo eso dividido en 2 por A, donde A vale 1. Bueno, ustedes pueden hacer las cuentas manual o pueden hacer con calculadora, como ustedes quieran, ¿sí? Se llega al mismo resultado. Sería menos 5. Hacemos 5 al cuadrado, que es 25. Acá pueden separar en dos términos para hacer esto. Lo podemos separar de este modo, así, ¿ve? Como en dos partes, ¿sí? Lo separo como en dos partes para resolver. Entonces sería 5 por 5, 5 al cuadrado. Y estos tres números multiplicados entre sí, así 4 por 1 y por 6, o todo junto o manualmente o con la calculadora, nos queda 24. Si no, ponen así como está todo con la calculadora y le va a hacer toda la cuentita esa. 2 por 1, 2. Bueno, acá lo mismo. Hacemos la diferencia, la resta, me queda 1 acá.
sacamos la raíz cuadrada de 1, bueno, que sabemos que va a ser 1. Bueno, y cuando llego a estas instancias, acá esto ya me da la pauta que yo acá tengo que tomar las dos posibilidades, ¿sí? Dice más 1 y dice menos 1. Quiere decir que tengo que considerar las dos posibilidades, ¿sí? Voy a borrar esto para poder continuar explicando acá. Seguramente esto que estamos haciendo no les resulta muy nuevo. Esto ya en algún momento resolvieron ecuaciones de este tipo. Bueno, entonces acá decía yo que tomamos las dos posibilidades porque esto acá donde dice x1, x2, ¿sí? Eso me dice que va a tener, admite dos soluciones. Entonces sería menos 5, tomamos con el signo positivo, o sea, menos 5 más 1 sobre 2. Y la segunda solución, estas se llaman raíces también, raíces de la ecuación, sería menos 5. Ahora hago con menos, ¿no? Tomo el signo de abajo, ahí está, y resuelvo las dos cuentitas, ¿no? Entonces cuando llego acá, esto es como que se separa en dos x, en dos resultados. Menos 5 más 1, dividido por 2, y ahí tengo la primera solución. Acá lo mismo. Menos 5 menos 1 y dividido por 2 tengo la segunda solución. Ahí está. Menos 2 y menos 3. Esos son los puntos de intersección con el eje X. Ya vamos a graficar, pero quiero que vayan viendo, ¿qué son esos dos valores que hemos sacado ahí? Son los puntos de intersección con el eje X. Yo hago la gráfica y lo borro porque después vamos a graficar bien al final. Quiere decir que la parábola esta, la función esta, va a intersectar al eje de la X, ¿no? De las X, en menos 2, vamos a suponer que acá es menos 1, por acá es menos 2, y supongamos que ahí sea menos 3. Al eje de las X intersecta el menos 2, es decir, acá en menos 2, y así también en menos 3, ¿no? En menos 2 y en menos 3. En esos dos valores la función va a intersectar al eje de las X, ¿no? En menos 2 y en menos 3. Bien, y así es como tenemos entonces, eso es para que vayan viendo, ya al final cuando grafiquemos, para que vayan teniendo una noción de qué es lo que hemos sacado, ¿sí? Intersecta entonces el eje X, el menos 2 y el menos 3. Bien, bueno, borramos. Eso sería, digamos, lo que es la intersección con el eje de las X. Lo voy a armar al punto, porque en realidad los puntos de intersección son puntos, son puntos. El punto de intersección con el eje X, voy a borrar esto. Todo esto todo lo que han visto acá tienen que hacer en la hoja, ¿no? Todo esto de la resolución de la ecuación, todo se tiene que ver en la hoja. Lo que quería decir es que el punto armado, ¿no? El punto armado tiene estas coordenadas. Sería menos 2 de X y 0 de Y. Y el segundo punto tiene coordenadas menos 3, 0 de Y. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto menos 2, 0? A ver, ya lo he borrado el gráfico, pero bueno. Tenemos acá el menos 2 por acá y el menos 3 por acá. Este punto, como es un punto que tiene una coordenada de X y una coordenada de Y, el valor de X, porque este es el eje de las X, vale menos 2. Y el valor de Y, el Y es como la altura, digamos, que tiene, está justo sobre el eje, fíjense, está en 0, ¿sí? Con respecto al eje Y. Si vos subís más arriba, ahí es 1, si subís más arriba 2, si subís más arriba 3. Pero como está sobre el eje de las X, ahí marca 0. Por eso es que es menos 2, 0. Lo mismo pasa con menos 3 acá. Pero es menos 3, 0, porque está a una altura 0. Si baja sería menos 3, menos 1. Menos 3, menos 2. Y así, Siempre el valor de Y me representa, digamos, por decirlo de alguna manera, como la altura que tendría el punto. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes tendrían en realidad que escribir, cuando saquen los puntos de intersección, armen el punto con sus coordenadas. Así, los valores que han sacado lo completan ahí, el valor de Y con 0, siempre con 0. ¿Sí? Bueno, vamos con la intersección con el eje Y, que ese es mucho más fácil. En realidad, ya van a ver que en realidad no es ni necesario buscar la intersección porque está a la vista, ya les voy a contar cómo es la cuestión. Hacemos entonces la intersección con el eje
con el eje X. Con el eje X. No, ya decimos con el eje X. Con el eje Y. Con el eje Y. Si vamos a hacer la intersección con el eje Y, ahora tenemos que hacer al revés. Tenemos que hacer X igual a 0. ¿Sí? Cuando hacemos intersección con el eje X, hacemos Y igual a 0. Cuando hacemos la intersección con el eje Y, hacemos X igual a 0. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Yo voy a copiar esto acá, después lo vamos a usar. Esto después lo vamos a usar, así que yo lo voy a copiar acá, a estos puntitos. No hace falta después. Bueno, decía yo que en la función voy a reemplazar 0. En X pongo 0. Esta es la función, ¿verdad? Donde tengo X, donde ustedes vean X, van a reemplazar por 0. Entonces va a quedar, si quieren pueden poner Y, me parece más cómodo, o si no, si quieren poner F de 0, es lo mismo. Pongan Y o F de 0, como quieran. La cuestión es que donde vean X tendrán que reemplazar por 0. Entonces va a quedar 0, acá si pongo el 0 elevado a la potencia 2, más 5 por 0 y más 6. Y vamos a resolver. Bueno, acá no hay mucho para resolver porque al ser 0, el 0 es un elemento neutro que va a anular muchas cosas, ¿verdad? Si yo lo elevo a la potencia 2 es 0, si lo multiplico por 5 es 0, o sea, es un elemento que me anula todo. Entonces esto es 0 y me va a quedar como resultado 6. Es decir que Y es igual a 6. ¿Sí? Quiere decir que la función va a intersectar al eje de las Y, ese también se llama eje de las ordenadas, así le llaman al eje Y. ¿Sí? En el punto 6, vamos a supongamos que ahí sea 6, que acá sea 6. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la función, la parábola, bueno, supongamos que sea así, ¿no? Quiere decir que intersecta al eje de las Y en el valor 6 de Y, del eje Y. ¿Entienden? Ese es el punto de intersección con el eje de las Y. Pero vamos a expresar, bueno, lo vamos a expresar como un punto, ¿ah? Lo vamos a expresar como un punto. Que quede completito. A ver, va a quedar así. Entonces va a ser, el punto va a tener por coordenadas 0 de X y 6 de Y. ¿Sí? Siempre la primera componente es la X y la segunda es la Y. Y siempre uno va a hacer 0. Ustedes se van a dar cuenta porque si estoy haciendo intersección con el eje X, acá Y es igual a 0. Si estoy haciendo con el eje Y, la X es igual a 0. O sea, siempre va a ser así. ¿Sí? Bueno. Entonces acá siempre va a ser la primera componente 0 y la segunda va a ser, bueno, lo que han obtenido, lo que le digo acá. ¿Sí? Bien, ¿qué quería decir? Una observación con respecto a esto. La intersección, chicos, con el eje Y, si bien uno hace un análisis para determinar la intersección con el eje Y, siempre está a la vista. Siempre la intersección con el eje Y está ahí, a la vista. Y es ese valor que aparece acá. Ese numerito, ese término independiente, ahí va a intersectar la función al eje Y. Es ese número que nos lleva a X, bueno, ahí intersecta. Es decir, que yo ni siquiera necesito hacer este análisis para poder decir dónde intersecta. Bueno, pero como estamos determinando en forma analítica, justificando lo que estamos diciendo, entonces tenemos que hacer el análisis. ¿Sí? Pero siempre va a intersectar en ese valor. Ahora, ¿qué pasaría, supongamos, si la función no hubiera tenido ese número? Supongamos que la función hubiera estado incompleta, así. Tengo A, tengo B y no está C. No está el término independiente. Si no hay nada ahí, si no aparece ningún número ahí con la X, quiere decir que en realidad es como si yo tuviera un 0 invisible ahí. Es decir, que en realidad está intersectando al eje de las Y en el punto o en el valor 0. Que sería acá. Está pasando ahí por lo que se llama el origen de coordenadas. Así. Esto haría la parábola, ¿ves? Cortaría en 0. Si dice 1, corta en 1. Si dice 2, en 2. Si dice menos 1, corta más abajo. ¿Sí? Pero si no dice nada, quiere decir que está cortando en 0. ¿Sí? Así que atento a eso y a tener en cuenta. Bien. Retomando el ejercicio. Bueno, ya hemos sacado en definitiva la intersección con los ejes, que es lo que pedía el enunciado. ¿Qué más dice?
Dice simetría. Si la función es par o impar. Vamos con la simetría. Vamos a analizar ahora entonces la simetría de la función, ¿sí? A ver, cuando nos piden simetría, lo que nos piden es decir si la función es par o si la función es impar, ¿sí? Eso quiere decir simetría, si la función es par o es impar. ¿Cómo determino en forma analítica que la función es par? ¿Qué tiene que pasar para que una función sea par? F es par, ¿sí? Vamos a poner acá la definición. Si f de x, f de menos x, es igual a f de x, entonces decimos que f es par. ¿Sí? Cuando ustedes vean que se cumple esto, que f de menos x es igual a f de x, entonces vamos a decir que la función es par. Entonces esa es la tarea. Para saber si una función es par, tengo que hacer este análisis, ¿sí? Esto que ustedes ven ahí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Como verán, es como una comparación, ¿no? Como una igualdad que tengo que hacer y ver si esas igualdades, si se cumple la igualdad. Dice f de menos x. ¿Quién es f de x? F de x es la función esta, ¿verdad? La función acá. Corrijo, dejo como estaba originalmente. Lo que tenemos que hacer es buscar f de menos x. ¿Cómo se hace eso? Vamos a reemplazar. ¿Qué es f de menos x? Es reemplazar en la letra x, poner menos x. Donde tengo x, donde veo x, pongo menos x. Entonces va a quedar acá en la función dada, donde tengo x, reemplazo por menos x. Fíjense que estoy reemplazando, como estoy reemplazando una expresión que es negativa, lo reemplazo con paréntesis, más 6. ¿Bien? Ahí está. Y voy a resolver esto. Vamos a tratar de desarrollar un poquito más. Acá vamos a tener en cuenta una regla. Fíjense que la base es negativa y el exponente es par. Hay una regla que me dice que cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo, ¿sí? El resultado va a ser positivo. Entonces, base negativa, exponente par, resultado positivo, siempre, ¿sí? Además, ustedes imagínense a ver si al menos x ustedes lo multiplican 2 veces, ¿sí? Menos por menos, más x por x, y suman los exponentes, te queda al cuadrado. Bueno, en definitiva, siempre que ven un exponente par, el resultado siempre va a quedar positivo. Por este lado, acá puedo multiplicar más por menos, menos 5x, más 6. Y hasta ahí nomás puedo resolver, desarrollar, no puedo hacer más nada. Bueno, eso es lo que acabo de obtener ahí. Lo que acabo de obtener ahí es la función, sería f de menos x, que es lo que me dice acá. Lo que me está diciendo acá es que yo compare, que vea si f de menos x es igual a f de x. ¿Quién es f de x? La función dada, la función original. F de menos x es esta expresión y f de x es esta. La pregunta es, ¿son iguales? Comparamos, fíjense en que este está positivo, este está positivo y acá está negativo, positivo y positivo. No he llegado a la misma expresión, no son iguales, ¿sí? No son iguales. Voy a justificar acá, vamos a poner que f de menos x no es igual, es distinto, eso quiere decir es distinto de f de x. Entonces, por lo tanto, f, este símbolo que está acá, como tipo triángulo, quiere decir por lo tanto, es una manera de decir, si no se cumple esto, por lo tanto, f no es par. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no son iguales, ponen así, f de menos x es distinto de f de x, por lo tanto, f no es par. También lo pueden poner con palabras también, pero digamos, estos son lenguajes simbólicos que para eso están, ¿sí? Que usamos en las matemáticas, ¿sí? Entonces, como no son iguales, f no es par. ¿Qué hubiera pasado si era igual? Y bueno, ponían f de menos x es igual a f de x, por lo tanto, f es par. ¿Entienden? Si eran igual, ponían que acá ponían igual,
por lo tanto f es par. ¿Bien? Bueno, pero en este caso no son iguales. F menos X no es igual, por lo tanto f no es par. Bien, listo. Ahí queda. Con respecto a saber si es par. A ver, a mí me dice simetría. Cuando me dice la simetría, yo tengo que ver si la función es par. ¿Me da par? No, no me da par. Listo. Como no me da par, como no es una función par, ahora paso a analizar si la función es impar. Tengo que ver si la función es impar. ¿Cómo sé si es impar? Con esta relación. F de menos X, poner acá arriba. Esta es la relación para que sea impar. Sería F de X, o pueden poner para la derecha, para la izquierda, lo mismo. F de menos X menos F de menos X menos F de menos X tiene que ser igual a F de X. ¿Sí? Esa es la relación que se tiene que cumplir para que sea impar. Bien. Entonces, si eso se cumple, entonces por lo tanto vamos a decir que f es par. Eso tiene que pasar para que la función sea impar, perdón, quise decir impar. Impar. Bien. Esto es para que sea par y esto es para que sea impar. Quiero decir una cosa. Cuando ustedes van a analizar si la función es par, si la función no es par, como pasó acá, paso a analizar si es impar. Ahora, si la función es par, ahí termina. Ya no paso a analizar si la función es impar. Ahí ya está. Ahí concluyo que la función es par y listo, ya he analizado la simetría. ¿Sí? Ya vamos a explicar, repasar un poquito qué quiere decir que es par y qué quiere decir que es impar, ¿sí? Desde el punto de vista de la gráfica. ¿Sí? Pero entonces repito, si la función me daba par, listo. No paso a analizar si es impar. Ahí nomás queda. En este caso la función no era par. Entonces como no era par, ahora paso a analizar si es impar. ¿Sí? Así que tomen nota con respecto a eso. Bueno, entonces ¿cómo esta cuestión de f de menos f de menos x? Lo que me está diciendo es que lo que tengo que hacer, fíjense ustedes que esta función f de menos x ya lo hice anteriormente, lo tengo acá. Esto es f de menos x. Entonces, si ustedes comparan esto con esto, lo único que difieren es que acá tiene un menos. Es decir, que a la función f de menos x le tengo que colocar un menos. ¿Sí? Sería así, mira. F de menos x va a ser igual, dice, menos, dice, y f de menos x es toda esta función que está acá, que ya lo hicimos en el paso anterior. Con paréntesis coloco la función f de menos x. Ahí está, ¿lo ven? Entonces repito, dice menos, pongo el menos. F de menos x lo hice en el punto anterior, entonces es como cortar y pegar, nada más. ¿Lo ven? Bueno, entonces este menos que está acá, ahora analizando, siempre ponen paréntesis acá, Este menos lo que va a hacer es cambiar el signo a cada uno de los términos que están en el paréntesis. Entonces lo que es positivo va a quedar negativo y lo que es negativo queda positivo. Entonces esto queda 5x y acá queda menos 6. Y hasta ahí nomás llego, no puedo hacer más nada. Conclusión, todo esto que hemos sacado es menos f de menos x. Vamos a poner acá. Todo esto que hemos sacado, esta nueva expresión a la que hemos llegado, es menos f de menos x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y cuál es la conclusión que llegamos? ¿Que en la función qué sería? ¿Par o sería impar? Bueno, comparo, porque en definitiva lo que uno hace siempre compara, ¿no? Acá en este caso me pide también, como acá también, yo siempre comparo con la función original. Ve que acá yo calculé f de menos x y me fijo si es igual a f de x, o sea, la función dada. Y acá pasa lo mismo. Una vez que hago este análisis, miro si me da igual a la función original, a la función dada. Entonces, si yo comparo esta función, ¿sí?, que es menos f de menos x con la función f de x,
Si yo comparo, acá está negativo, acá está positivo y acá está negativo. Listo. Ya con que un signo no me coincida, ya puedo concluir que la función no es impar. Acá positivo, pero estos son negativos. Bueno, listo. Concluimos que menos f de menos x no es igual a f de x. Por lo tanto, f no es impar. ¿Entienden? Listo, no es impar. Entonces, resumiendo, no me dio par, pasé a analizar si era impar, tampoco me dio impar. ¿Y cuál es la conclusión general de esto? Si no es par y tampoco impar, ¿a qué conclusión vamos a llegar acá? Que la función no tiene simetría, ¿sí? No tiene simetría. Voy a borrar por acá. ¿Dónde borro? Por acá. Quiere decir que la función no tiene simetría. O no tiene paridad, también podemos decir, esas las dos cosas. No tiene par, no tiene paridad. No pongamos como nos pide acá, no tiene simetría directamente. ¿Eh? No tiene simetría, listo. No tiene simetría. Lo que pasa es que a veces piden analizar la paridad, que es lo mismo que digan analizar la simetría. Ahí está, no tiene simetría. La función no tiene simetría. ¿Por qué? Porque no es par, no es impar. Acá pongamos por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, f no tiene simetría. ¿Sí? Siempre pongan el nombre de la función, se llama f, se llama g, como se llame. F no tiene simetría. Esa es la conclusión que llegamos acá en este ejercicio. Bueno, quería decir algo, y creo que ya lo había explicado igual en los ejercicios anteriores, con respecto, bueno, lo que viene ahora. Vamos a determinar el vértice de la parábola, ¿no? De esta función. Lo vamos a hacer en forma analítica, usando esta fórmula. A ver, expliquemos o repasemos qué es el vértice desde el punto de vista de la gráfica, la función. Cuando hablamos del vértice se refiere a ese valor máximo que alcanza la función si es que se abre hacia abajo, que eso es cuando a es mayor, cuando es menor que 0, ahí la función alcanza un valor máximo, ¿no? Bueno, ese es el vértice. El vértice es un punto, en este caso, digamos, el punto más alto, el máximo valor que alcanza la función. El valor de x le llamamos h y el valor de y le llamamos k. ¿Sí? ¿Sí? El valor entonces, de x, del vértice, le llamamos h y el valor de y le llamamos k. Por eso es que el vértice decimos que tiene por coordenadas hk. Esas son las coordenadas del vértice.